Ok, ok, ok. Ya es algo tarde. Bueno, para mí. No sé a qué horas vayan a ver este video. Este. Pues bueno, jóvenes, qué bueno verlos otra vez. Bueno, no verlos, tenerlos otra vez presentes en la clase. Espero que sí sea todos. Si no, pues ojalá y pronto vean los demás el video. Eh, a continuación vamos a seguir con lo del diseño de ejes. Vamos a ver cómo diseñar un eje. Específicamente vamos a diseñar el eje que vimos en el video o en la clase anterior. Eh, ya dimos algunas acotaciones iniciales donde y cómo tenemos nuestros ejes, cómo van a trabajar. Aquí vamos a tratar de diseñar nuestro eje. En el video anterior hablamos de una concentración de esfuerzos y para eso necesitamos determinar o saber unos diámetros iniciales y unos radios. Para este caso nosotros no tenemos una idea clara de cuáles serían los diámetros que vamos a trabajar. Tenemos algunas consideraciones que vamos a ver, pero en este caso pues, obviamente nosotros no podríamos utilizar el KT directamente, el valor de KT así directo como ya lo tenemos pensado, porque no tenemos una idea clara de cuál es el valor de ese diámetro que vamos a ocupar. Entonces, para poder empezar a diseñar, vamos a ver qué es lo que se requiere y vamos a empezar a trabajar. Entonces, el ejemplo que vamos a tomar, bueno, les quiero comentar también que este ejemplo, la forma de trabajar este ejemplo lo obtuve del libro que les mandé, la sección del libro que les mandé. El capítulo 12 es ahí donde van a encontrar este primer ejercicio. Ahí espero que lo puedan revisar para que vean y comparen hace los cálculos ahí el autor y cómo se los voy a mostrar yo. Básicamente es muy parecido, pero aquí yo lo que voy a tratar de hacer es extenderme un poquito más para que ustedes entiendan bien de dónde están saliendo todos los cálculos. Entonces vamos a ver. Dice, diseñe el eje mostrado en la figura. Dicho eje se va a maquinar en acero AISI 1340 o QT. Básicamente este acero lo escogí porque tiene gran factor un esfuerzo de fluencia y esfuerzo último de corte muy buenos. Entonces, y también un factor de un porcentaje de elongación. Entonces, podrían haber escogido cualquier otro. Pues sí, depende de las características. Con este me van a salir unos diámetros específicos. Si yo tomara un valor, otro acero, obviamente saldría un eje diferente. Entonces, pues vamos a trabajarlo con esas dimensiones, con estos valores y vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Entonces, el eje es parte de la transmisión para un sistema de soplador grande que suministra aire a un horno. El engrane A, este engrane, recibe una potencia de 200 HP del engrane P, que sería el piñón. Entonces, de este piñón recibe 200 HP y el engrane C, que es el engrane de salida, entregaría la potencia al engrane Q, que serían el par de salida, ¿no? Entonces, el eje mostrado gira a 600 revoluciones por minuto, es la velocidad a la que va a estar girando nuestro eje, y queremos transmitir los 200 HP. Entonces, también de este mismo ejemplo podemos obtener valores que el diámetro de A es de 20 pulgadas y el diámetro de C es de 10 pulgadas. Y nuestros ejes son engranes rectos, perdón, nuestros engranes son engranes rectos que fueron generados con un ángulo de involuta de 20 grados. Entonces, con esos valores vamos a trabajar. Entonces, tenemos que es un eje que vamos a generar, va a tener ciertos escalones y estos escalones van a generar concentración de esfuerzos en cada punto. Yo voy a necesitar de observar las fuerzas que están interactuando con mi eje debido a las fuerzas de tracción por el engrane o los engranes, y entonces eso me va a permitir observar cuáles son las fuerzas y cuál va a ser el comportamiento de mi eje. Entonces, para eso nosotros vamos a determinar algunas características, ¿no? Entonces,
Estábamos hablando de que tenemos un eje escalonado. Aquí va a entrar una potencia de 200 HP, va a girar 600 revoluciones por minuto. Aquí los cojinetes en B y en C, perdón, en B y en D son cojinetes, o es decir, rodamientos o valeros, como quieran determinarlos, chumaceras, no lo sé, que me van a permitir el giro libre, pero aún así van a tener una fuerza radial por cuestiones de la fuerza de tracción por los engranes, y va a haber ciertas flexiones, ciertas flexiones, esfuerzos cortantes que van a estar trabajando directamente en mi eje. Entonces vamos a determinar esas fuerzas, pero antes de eso lo que vamos a necesitar es determinar las características del material que vamos a utilizar, para lo cual vamos a ver lo siguiente. Entonces estaremos viendo las siguientes características. Tenemos un material, un acero IC 1340 OQT, que será básicamente máquina de enfrío. Este acero tiene un esfuerzo último de 144 kSI y un esfuerzo de fluencia de 132 kSI, un porcentaje de elongación de 7%. Y para esto vamos a necesitar lo que es el esfuerzo de fatiga real, que lo vamos a calcular mediante esta fórmula. Esta fórmula ya lo ubican, es la misma fórmula que hemos ocupado en los ejercicios anteriores. Entonces creo que no hay ningún problema. Con un esfuerzo de 144 lo ubicamos dentro del nomograma. Con ese nomograma nos vamos a ir en donde está el material, la curvatura del material, y nos va a mandar directamente al lado izquierdo, donde vamos a determinar el valor. Para mí sería un valor de 50 kSI del valor de la resistencia calculada, y entonces con ese determinamos, vamos a determinar lo que es, por ejemplo, el CM, que será el de forma. Nosotros tenemos un material que es un acero forjado, entonces le doy un valor de 1. Tengo un CST, que será el esfuerzo de fluencia, es decir, que está perdón, ¿cómo se llama? No de fluencia, perdón, es de bueno, se me fue ahorita, perdón, pero es el CM, ya lo ubica, ¿no? El CM sería perdón, CST sería un esfuerzo fluctuante, y sería de flexión. Entonces le doy un valor de 1. CR será un 99%, yo le daría un valor de 0.81. Y para mi CS yo le estaré dando un valor de entre 0.5 y entre 0.5 y 0.7, algo así, no lo recuerdo ahorita, y no lo puse realmente, se me pasó, lo siento. Y entonces lo calculo con las fórmulas que tenemos aquí, dependiendo, ya saben, del diámetro, cómo lo trabajamos. Y entonces con esto lo que voy a hacer es meter todos los valores en la fórmula, y voy a obtener que mi esfuerzo de fluencia, mi esfuerzo de fatiga sería de 30.4863 kSI. Entonces yo determinaría un valor de n igual a 2, porque yo supondría en este ejercicio que tendría, o que conocería más o menos el, el trabajo en el que va a estar funcionando mi eje. Es seguro, simplemente va a ser un eje que va a transmitir la potencia al extractor, entonces no va a trabajar bajo condiciones que le puedan perjudicar, no va a trabajar directamente con el aire ni con el calor, no se va a oxidar. Entonces va a estar bien protegido, y aparte de eso pues no va a tener más allá de alguna otra situación. Entonces yo consideraría un n igual a 2. Y entonces para calcular el par torsor yo utilizaré esta fórmula. Esta fórmula inicial la tendría como para newton metros, si es que yo estuviera trabajando con newton metros, pero aquí vamos a trabajar con libras en sistema internacional, sistema inglés. Entonces tendría realmente que utilizar esta fórmula,
de los 36.000 potencias sobre la velocidad, y entonces al meter los valores, ahí me daría un valor de 21.000 libras por pulgada. Entonces con ese valor yo voy a trabajar el de la potencia. Entonces tengo mi esfuerzo último, tengo mi esfuerzo de fluencia, y tengo mi mi par torsor, ¿no? Entonces lo siguiente que tengo que hacer es determinar las fuerzas que están trabajando, están interactuando con mi engrane, para ver cómo van a trabajar. Entonces estas, si las recuerdan del video anterior, yo aquí tendría una fuerza tangencial, y esa fuerza tangencial sería igual a mi par torsor por el radio de giro de mi pieza. Recuerden que estábamos hablando que el par torsor, el par es igual a la fuerza por la distancia. Entonces si yo despejo me quedará R por WT, que será mi par torsor. Entonces yo lo que quiero realmente es mi fuerza tangencial, y esa fuerza tangencial sería mi par torsor sobre el radio. Y asimismo también esto, lo que es una fuerza una fuerza radial, es decir, las fuerzas que estarían directamente en el eje X, por así decirlo, ¿no? de mi eje. Y esa sería igual a la fuerza tangencial multiplicado por la tangente del ángulo phi, en donde el ángulo phi es el ángulo de involuta que estuvimos viendo. Entonces para mi fuerza tangencial en A, yo tendría que es un par torsor de 21.000 sobre 10, porque se acuerdan que el diámetro era de 20. Entonces sobre 10 eran 2.100 libras, y mi fuerza radial sería de 764.33 libras, ¿no? Estaría en esta dirección, obviamente, por la fuerza tangencial. Y para la otra fuerza, en C, aquí se me pasó, lo siento, no es en A, es en C. Para este siguiente caso, recuerden, es en C. Para este valor de aquí, la fuerza tangencial en C es de igual el par torsor de 21.000 sobre 5. Ese 5 sería igual el radio del engrane C. Y entonces con ese valor yo obtendría, con estos valores yo obtendría el valor de la fuerza tangencial, y ese sería de 4.200 libras, y la fuerza radial sería de 1.529.67 libras. Acuérdense que sería la fuerza tangencial por el ángulo, por la tangente del ángulo, y entonces estaría en ese sentido mi fuerza, ¿no? Entonces para mi fuerza radial estaría en ese sentido. Tengan en cuenta que nosotros lo que estamos viendo es esto, es decir, que en este eje yo estaría viendo la fuerza que viene saliendo de la pantalla, y para este engrane estaría la fuerza entrando hacia la pantalla, y en este caso las fuerzas tangenciales estarían en este sentido, ¿no? Entonces con esas fuerzas y la forma en que determinamos los valores de estas fuerzas, yo podría generar lo que es mi diagrama, ¿no? Entonces tendré que generar un diagrama de cargas, cortante y las fricciones, ¿no? Entonces fuerza de cortante, para lo que es las fuerzas radiales en X, yo tendría esto, ¿no? Obtendría una fuerza tangencial, una fuerza radial de 764 libras, y entonces en lo que es el punto B, que es el rodamiento, subiría a 306, y luego de las 306 se mantendría así hasta el punto C, que sería el engrane, y subiría a 1223, y luego bajaría a 0, ¿no? Eso ocasionaría que, por ejemplo, aquí tenga estos pares, ¿no? Estos momentos flexionantes, perdón.
Entonces estos momentos flexionantes, ¿cómo los obtendría? Si yo multiplico los 764 por la distancia, que son las 10 pulgadas, me daría las 7640 este, libras por pulgada, ¿no? Lo mismo aquí, los 1223, si lo multiplico por las 10 pulgadas, me daría este momento flexionante, ¿no? Entonces con esto puedo generar mi diagrama, ¿no? Así como lo llegaron a ver en la materia de mecánica de materiales o de estática. Con eso, así de esa manera yo generaría mis momentos y mis fuerzas cortantes y momentos flexionantes, y con esos diagramas podría yo empezar a trabajar ya en los cálculos, ¿no? Lo mismo haría con las otras fuerzas, ¿no? La fuerza la fuerza tangencial. Exactamente la misma situación aquí en lo que yo tendría en la fuerza. Y entonces yo lo que tendría a continuación sería bueno, a lo mejor ustedes se preguntarían, y bueno, ¿y cómo determinó el valor de 485 aquí y la de 1223? Bueno, pues yo inicialmente tendría que haber hecho un diagrama de cuerpo libre de esta forma, donde tengo mi fuerza radial de 764 libras, y en este sentido, para mí en ese sentido sería positivo o negativo, no sé cómo ustedes quieran verlo. Y entonces la otra fuerza sería la de 1529, que sería la de C. Esas fuerzas son las que ya calculamos, ¿no? Entonces, esas fuerzas que ya calculamos, que ya determinamos mediante los cálculos que vimos previamente, que serán estas 764 y estas de 1529, con esos valores yo estaría haciendo mi diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre lo que haría sería colocarlo de esta manera. La única fuerza que conozco es esta y esta otra. La reacción en D no la conozco, la reacción en B no la conozco, y entonces para poder hacer el cálculo yo lo que haría, o lo que tendré que haber hecho en este caso, sería generar, por ejemplo, mi sumatorio de momentos desde D. Puedo haberlo hecho desde A, pero pues realmente lo voy a ocupar. Puedo haberlo hecho desde B y sería lo mismo, porque tendría esta fuerza que sería en sentido antihorario, esta en antihorario y esta en horario, y entonces con eso podría sacar mis cálculos, ¿no? Entonces yo lo que hice fue sacarla de aquí desde D, y entonces tendría lo siguiente: mi sumatorio de momentos desde D tendrá que ser igual a cero, lo que me dará que yo tendré una fuerza de 1529 por 10 pulgadas. Esto sería en sentido horario, lo cual sería negativo. La reacción en R será igual al sentido horario, y igual sería negativa. Entonces sería el siguiente momento sería la reacción en R por las 25 pulgadas, que será la distancia desde R hasta D, perdón, de B hasta D, que serán las 15 más las 10. Luego más las 764 en sentido antihorario, y ese sentido antihorario sería positivo, y eso estará multiplicado por 35 pulgadas, que será la distancia total, ¿no? Desde D hasta A. Y entonces reacomodo todas mis fuerzas, mis momentos, y finalmente lo que me daría sería una reacción en R, en B, RB, de 458 libras. Entonces, esa fuerza RBX, que será la reacción en BX, yo la metería a la sumatoria de fuerzas en X, porque obviamente estamos supuestamente trabajando la fuerza radial, que para mi caso sería la fuerza en X, y entonces tendría que 764 libras positivas menos las 458, que son estas de aquí, de RX, menos las 1529, que serán las de C, más D, obviamente porque D tendría que equilibrarme todo, me daría igual a cero. Entonces al realizar este cálculo, al hacer este cálculo, despejar los valores y las sumatorias, me va a dar un valor de 1223 libras, que sería
lo que estoy manifestando aquí, ¿no? O lo que está lo que se está manifestando aquí en el ejercicio, ¿no? 1223. Y con eso yo obtendría todas estas fuerzas, ¿no? Lo mismo tendrían que hacer en este caso, ¿no? Tendrían que hacer ese mismo tipo de cálculos aquí para que vean y corroboren que sí les sale. Y entonces, ya teniendo esos valores, ya teniendo estos momentos y estas fuerzas cortantes, yo podría empezar a determinar el cálculo de mis diámetros, ¿no? Si recuerdan, en el video anterior yo les decía que todos los valores o las fuerzas que se van despejando a lo largo del texto me llevan a este valor. No nada más esta fórmula, también hay otras fórmulas que van a poder observar en ese texto, que son para ciertas situaciones, pero para el caso del que vamos a ocupar ahorita, lo que es el diseño del eje, vamos a ocupar básicamente esta fórmula en varias secciones. Entonces, vamos a hacer el primer cálculo en el punto D1, que sería en este diámetro, donde estaría nuestro engrane A. Vamos a determinar el valor del diámetro, y entonces ocuparía esta fórmula. Entonces el valor del diámetro será igual a 23 veces el valor del factor de seguridad sobre pi, y eso multiplicado por la raíz de la sumatoria de los cuadrados de estos valores. El KT, que tendría que ver con la sección de este radio, y el KT con la sección de este radio por el momento sobre el esfuerzo de fatiga calculado, más el valor de 3/4 de el par torsor sobre el esfuerzo de fluencia, ¿no? Y eso igual al cuadrado. Y todo esto, absolutamente todo esto, a la 1/3, es decir, raíz cúbica de eso, ¿no? Entonces, en este primer momento, como está en voladizo mi engrane, pues realmente no está ejerciendo nada, ¿no? Aquí solamente estoy trabajando lo que es el esfuerzo torsional, y por eso solamente tendré que trabajar el esfuerzo torsional. Entonces, lo que es el momento, esta sección del momento la podré eliminar, porque finalmente el momento aquí es 0, y entonces al multiplicar 0 por esto me daría 0, y me quedaría solamente este valor. Porque repito, aquí no hay momento flexionante. El momento flexionante se daría desde este punto, no aquí. Aquí, como está trabajando directamente, solamente estaría en esta sección del eje, solamente en esta sección, únicamente estaríamos generando un esfuerzo torsional. Por eso es que la fórmula se reduce a este valor para el diámetro 1. Entonces, ya con los valores del diámetro, el valor de n aquí sería de 2, lo siento, se me pasó igual escribirlo, será 23 por 2 sobre pi, y todo eso por la raíz cuadrada de 3/4 de este valor, ¿no? Donde nuestro par torsional sería el 21.000, aquí también se me fue un 0, 200, a ver si no se me traba, de 21.000, y serían 132.000 el valor del esfuerzo de fluencia, ¿no? Entonces, al hacer el cálculo, eso sí, no se preocupen, el cálculo lo hice, obviamente con mi calculadora, entonces es lo que estoy colocando aquí, y entonces tendría un valor de 2.134 pulgadas, es decir, 2 pulgadas, 1 octavo de pulgada, ¿no? 1 octavo de pulgada, o 2 pulgadas 1 octavo. Podría trabajar ese de 2 pulgadas 1 octavo, pero lo que se sugeriría es trabajar el valor siguiente, ¿no? Podría trabajar este valor de 2 pulgadas 134 milésimas, o finalmente, si quieren un valor estandarizado, podría irme al de 2 pulgadas 2 pulgadas 1/4, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya tengo este valor del diámetro 1. Entonces, tengan en cuenta que eso será para esta sección. Para la siguiente sección tendré que calcular un siguiente diámetro. Ese siguiente diámetro
El cálculo para el diámetro en el siguiente punto sería para el diámetro 2. Y entonces, un segundo, es que mi computadora ya no está tan bien. Entonces, el cálculo para el diámetro 2, que sería esta sección, el diámetro 2, yo estaría pensando que tengo aquí un chaflán, este chaflán que está pegado al cojinete, un chaflán bien redondeado, no habría ningún problema. Entonces yo consideraría un KT de 1.5. ¿Cómo determino esos valores del KT así por el chaflán bien redondeado y este tipo de características? Bueno, eso lo pueden checar en el capítulo 12 que les estaba mencionando al inicio del video, del libro. Ahí les va a dar algunas sugerencias de algunos KTs para ciertas situaciones. Y entonces, yo tendría que calcular mi valor aquí. ¿Se acuerdan? Les dije que en el segmento anterior no tenemos momentos flexionantes, pero aquí sí, porque como aquí el cojinete ya está sujeto, esta sección de aquí de mi eje va a estar trabajando a un momento. Entonces, para calcular ese momento, yo lo que voy a tener que hacer es calcular los momentos que tengo en esa sección. Es decir, yo tengo un momento que va a estar trabajando en B, aquí este momento de aquí, y el otro momento que va a estar trabajando es el que les menciona aquí el ejercicio. Denme un segundo. Les digo que está un poquito mal mi computadora. Entonces el otro momento sería el de 21.000, que sería este de aquí, porque estamos en esta sección, ¿no? En esa sección de B. Entonces ese momento que tengo aquí junto con este momento que tengo aquí, ambos momentos, uno en X y en otro en Y, los voy a tener que obtener un valor final. Tengan en cuenta que son fuerzas. Esas fuerzas van a estar en forma de vectores, y para poder determinar la resultante de mi fuerza o de mi momento, yo lo que tengo que hacer es obtener la resultante de esos dos vectores. Y entonces, al obtener la resultante de X y Y, para un momento único, me daría este valor de 22.350 libras por pulgada. Y entonces este momento es el que voy a meter aquí en este valor de M. Y entonces, ya teniendo un KT de 1.5 y los mismos valores anteriores que ya vimos en el cálculo anterior, ya los metería en la fórmula y me daría un diámetro de 2.68 para este diámetro 2, ¿no? Entonces el diámetro 2 ya me estaré dando este valor. Ahora, yo tengo un KT de 2.5 para un chaflán agudo, que sería para el diámetro 3. ¿Por qué? ¿En qué me baso que será un chaflán agudo? Tengan en cuenta que es un cojinete lo que voy a meter ahí, es decir, un rodamiento. Entonces los rodamientos en esas secciones, si recuerdan la materia de dibujo, cuando les llegué a dar dibujo, veíamos que esas secciones de radio para los rodamientos es muy pequeña, y entonces para que pueda ajustar bien mi rodamiento, pues ese radio tendrá que ser muy pequeño. Entonces, pues como es un chaflán muy agudo, pues entonces le estaríamos dando un valor de KT de 2.5 más o menos aquí. Y entonces hago el mismo cálculo anterior, exactamente el mismo cálculo anterior, nada más que ahora le cambio el valor del KT. Y con ese simple cambio del KT, ahora mi diámetro 3, es decir, donde se encontrará este cojinete, tendría que ser de 3.36 pulgadas, ¿no? Entonces sería el diámetro mínimo. Tengan en cuenta que todos estos cálculos que estamos haciendo son para diámetros mínimos. Es lo mínimo que necesito para que trabaje mi eje, para que pueda funcionar mi eje con este material. ¿Sale? Entonces, ya habíamos obtenido, con esto tendríamos el valor del diámetro 3. Y finalmente, bueno, no finalmente, para el siguiente cálculo,
el lugar donde se encontraría el engrane C. Ese, lo que vamos a hacer es observar lo siguiente. Eh, lo siento, tiene muchas cosas trabajando ahorita la computadora. Denme un segundo y les sigo explicando el cálculo, pero vean, bueno, aquí nosotros lo que estábamos mencionando es que para estos valores del diámetro, entonces el valor del diámetro 4 no lo hemos calculado porque obviamente este valor del diámetro 4 tendría que ser más grande incluso que los anteriores. Por ejemplo, yo tengo un diámetro 3 que sería la sección donde llega mi tengo el diámetro 3 donde llega este cojinete. Este diámetro 4 tendría que ser más grande obviamente que este diámetro 3 y tendría que ser más pequeño que el diámetro 4, ¿no? Bueno, el diámetro 5 aquí, ¿no? Entonces este diámetro 4 tendría que tener ciertas características que ahorita al final les voy a mencionar, pero están basadas en esa situación. Entonces, para nuestro siguiente cálculo, el cálculo del diámetro 5, yo lo que tendría que observar es que también mi radio es mi KT aquí tiene un radio pequeño, pero también tengo un cuñero. Entonces por esas características yo le estaré dando un valor aproximado de 2, un KT igual a 2. Podrá darle el KT igual, parecido al del del rodamiento en el anterior, así como lo estaba mencionando. No, ¿por qué no? Porque aquí lo que tengo es un engrane, entonces el engrane lo puedo modificar, ¿no? Lo que es el cojinete no puedo modificar este radio en el cojinete directamente, ¿no? No lo puedo tornear, ni no lo puedo rebajar ese diámetro para que se ajuste. Sin en cambio, en lo que es mi engrane, en lo que es el engrane, ahí sí puedo trabajar esa sección, ¿no? En mi engrane directamente puedo desbastar tantito, puedo acomodar mi diámetro, que generalmente aquí los engranes en estas secciones tienen circunferencias grandes para precisamente evitar que se genere la concentración de esfuerzos en los ejes donde se pongan, y entonces solamente por el hecho del cuñero yo le estaré dando bueno, por ese radio y el cuñero yo le estaré dando un valor del KT de 2, que igual les comento, eso lo pueden ver en el libro de texto, capítulo 12, para que sepan de dónde estoy sacando sus valores de KT. Y entonces, yo lo que estaría calculando aquí sería igual, tendría una concentración de momentos aquí, por los momentos en C, y esos momentos tendrán que ver con esa situación, lo mismo que ya vimos en el caso anterior, ¿no? Entonces en C tendría un momento de 12.230 y aquí tendría un momento de 16.800, ¿no? Entonces ese valor es el que estaría utilizando para poder obtener la resultante de mi momento, de los momentos que se están generando en ese engrane. Y entonces al meter estos momentos en ese engrane aquí, obviamente me faltó un cuadrado, lo siento, pero sería el cuadrado de más el cuadrado de este otro valor, y lo que me daría sería un momento general de 20.780 libras por pulgada, a lo que es en el engrane, ¿no? Entonces ese valor como momento lo meto en este punto de la fórmula, y el KT obviamente con el mismo valor de 2, y todo lo demás sigue siendo exactamente el mismo valor, ¿no?
Entonces sigue siendo el mismo valor, y entonces lo único que hago es, al hacer este cálculo, me va a dar un diámetro de 3 pulgadas con 0.05 3.05 pulgadas, ¿no? 3 pulgadas con 50 milésimas, ¿no? Entonces, este, para esa situación me quedaría de esa manera, ¿no? Ahora, tengan en cuenta que aquí tengo que este eje es totalmente recto, ¿no? Se sigue por completo, es decir, aquí no hay un escalón con el siguiente diámetro, es decir, este diámetro este diámetro 5 sería desde que se termina el diámetro 4 hasta donde converge nuevamente con el cojinete, ¿no? Todo esto sería mi diámetro 4. Entonces, ahí tengo que observar otra cosa. Yo tengo en este punto aquí una ranura que voy a tener que generar para poderle meter un omega a mi engrane. Ese omega, como lo mencionaba en el video anterior, es precisamente para evitar que mi engrane se desplace. Lo que va a hacer la cuña es permitirle la tracción, permitir que cuando gire el eje, gire el engrane y transmita la potencia que yo quiero, el par torsor. Pero esta ranura de aquí va a ser para que yo le pueda meter un omega y el engrane no se desplace axialmente, se mantenga nada más en esa posición. Entonces, basado en eso, yo haría el mismo cálculo, pero ahora lo único que le cambiaría sería el valor del KT, y ahora le daría un valor de 3, porque obviamente aquí esa ranura serían ángulos muy cortos, muy cerrados, o curvaturas muy cerradas, por el tipo de miembro que le voy a meter, lo que es el omega, el anillo de retención omega. Y entonces yo le estaría dando un valor de KT igual a 3. Entonces hago el mismo cálculo exactamente de KT igual a 3, y con ese valor de KT igual a 3 a mí me daría un diámetro de 5.48 pulgadas, ¿no? Entonces ahorita vamos a determinar esa situación de entre este diámetro 5 y este diámetro 5, ¿no? Pero ya hice mi cálculo, y entonces finalmente ahora sí lo que yo estaría buscando sería generar el cálculo donde se encontraría el otro rodamiento. Entonces, en el cálculo donde se encuentra el cálculo para hacer el otro rodamiento, tendría que observar qué fenómeno está ocurriendo ahí. Entonces, aquí ya no hay momentos. Tengan en cuenta que aquí es donde mi fuerza, mi momento se vuelve cero. Pero lo que sí hay aquí, no hay momentos, pero lo que sí hay es una fuerza cortante. Entonces esa fuerza cortante, perdón, sería la fuerza que tendría trabajando por cuestiones de las fuerzas que estarían, las fuerzas cortantes tanto en X como en Y. Y entonces esa fuerza cortante en X y en Y, lo que me estarían generando, esta de aquí, de 1680 libras, y esta de 1223 libras. Esas fuerzas cortantes son las que estaría trabajando, son las que estaría utilizando para poder determinar mi resultante de fuerza cortante en ese valor, en ese punto del cojinete. Y entonces ese valor sería esa fuerza cortante obtendría su resultante mediante esta fórmula. Tengan en cuenta que son vectores de esas fuerzas, y entonces obtendría el valor de 20.780.01 libras, lo que sería la fuerza cortante en esa sección. Y entonces yo utilizaría esta ecuación, que es la ecuación 12.1216 de esa misma sección que les estoy mencionando, y con esa obtendría el diámetro. Ese diámetro, teniendo en cuenta que tengo una fuerza cortante solamente que está trabajando ahí, y que sería una fuerza cortante que estaría trabajando en un modo de trabajo de fatiga, porque obviamente todo mi eje va a estar trabajando con momentos flexionantes, y aunque no está trabajando un momento flexionante directamente aquí, sí todo el eje, y me va a generar un esfuerzo de cortante
de fatiga en ese punto. Entonces yo tendría un diámetro, eh, yo trataría de calcular el diámetro mediante esta fórmula, que sería 2.94 veces el KT multiplicado por la fuerza cortante y el valor de N, que sería nuestro factor de seguridad. Todo eso sobre nuestro cálculo de esfuerzo de fatiga, y al meter todo eso en la ecuación me daría un diámetro 6 de 1 pulgada, ¿no? Entonces, aquí tendría todos los diámetros que tienen que ver con mi eje, ¿no? Entonces, todos esos diámetros que tienen que ver con mi eje, son los valores de los cálculos que me dieron como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, como les decía, si yo quiero irme a valores un poco más específicos, pues podría irme a valores estandarizados. Tengan en cuenta que algunos de ellos, por ejemplo, los que tienen que ver con los rodamientos, sobre todo los que tienen que ver con los rodamientos, no voy a poder utilizar directamente los valores que me están dando los cálculos, ¿no? Así tal cual, no voy a encontrar directamente un rodamiento que en esta sección de los rodamientos a mí me dé un valor como tal, no como el que me están dando, ¿no? A lo mejor de 1 pulgada sí, pero el de 3.36 pulgadas, pues no creo que me dé que haya un rodamiento con ese diámetro. Entonces, el diámetro mayor que mejor se acerque, ¿no? Entonces aquí, si yo tengo 360 milésimas, o sea, a lo mejor de 3 pulgadas 400 milésimas, ¿no? Muy probablemente con ese sí lo encuentre, o algún otro valor. Entonces tendría que buscar qué rodamientos me servirían para ese eje, y los engranes que estaría utilizando, ¿no? También los diámetros. Los diámetros esos para los engranes, pues obviamente esos, si yo genero mis engranes, pues sí voy a poder utilizar directamente esos, ¿no? Incluso puedo tener un engrane con un diámetro menor, con diámetros menores que esto, pero finalmente pues puedo meterlos al torno y puedo generar estos diámetros, ¿no? Tengan en cuenta que aquí, tanto en los cojinetes como en los engranes, debe haber un ajuste. En lo que son los engranes, debe haber un ajuste perfecto, o el juego debe ser muy muy pequeño, y lo que son los cojinetes, el ajuste debe ser con un apriete, ¿no? Un apriete pequeño para que puedan mantenerse sujetos y tener un buen ajuste aquí, ¿no? Lo que son los cojinetes. Bueno, pues espero que les haya quedado claro. De todos modos, este ejercicio lo voy a ocupar con ustedes para un ejercicio que van a realizar, y estén atentos, ¿no? Estén atentos a lo que les siga mandando. Espero que no haya ninguna duda, espero que todo haya quedado muy claro, y les agradezco mucho por su atención. Entonces, pues, bye. Gracias.